Buenos días. Viernes otra vez. Bueno, lo mejor es que estamos haciendo esto una vez cada mes y nos echamos varios episodios, ¿no? Pero sigue siendo viernes, entonces siempre que llego aquí pienso viernes otra vez. Me va a dar emoción cuando lo oiga grabado y diga, ¡ay, qué emoción es viernes!, ¿no? Hoy nuestro episodio es de un tema que a mí me gusta mucho, que es explicar empatía y por ende erosión. Pero, ¿por qué tengo esta idea? ¿No? Empecé un diplomado, que todo el mundo ya sabe cuál es, y ayer tuvimos una práctica muy larga en donde te preguntan, tienes que mostrar una foto o una imagen o lo que tú quieras de algo que sea significativo para ti, un sueño, un compromiso, un deseo, algo. Y de repente te hacen preguntas acerca de esa fotografía. Entonces, yo escogí una que tengo en un escritorio, que es cuando yo era chiquita. Estoy parada como con un short rojo. En mi Instagram está esa foto, en algún lugar del feed. Tengo el pelo como muy cortito y yo creo que no tengo más de unos 3, 4 años. Y me acuerdo de la sensación de ese día. O sea, sé que estaba en casa de mis abuelos, sé que estaba en la alberca. No tenía un traje de baño, quiere decir que no debe haber estado planeado que estuviéramos en la alberca. Por supuesto, me debía haber aventado en lo que yo consideraba suficiente atuendo. Y mi foto es de mucha... Yo siento que en ese momento me sentía muy libre, pero es un recuerdo que no sé de dónde saqué. Y entonces explico qué significa esa foto para mí y empiezo a hablar de lo que erosión de la empatía significa, que creo que empieza más o menos a ser consciente en la vida de casi todos nosotros, los seres humanos, a esa edad. O sea, cuando eres pequeño pero ya no eres tan chiquito como para estar cargado y tampoco como para estar gateando, y estás como en ese lugar en donde ya tienes, pues, nadar, eres libre de decidir un cierto número de cosas. Y entonces me llama mucho la atención en el proceso de escribir la foto con las preguntas, cómo llegué a la conclusión de la erosión de la empatía con el tiempo y cómo la relacioné con esa foto. Entonces, ¿a qué voy? Una de las preguntas que se vuelven importantes es ¿qué significa empatía? O sea, porque tienes que un poco merodear acerca de los términos, ¿no?, que estás usando. Y entonces, empatía siempre es una definición difícil de dar. Y el otro día encontré una que es de una cuenta que a mí me gusta, que se llama Psicoanálisis Real, que es de un argentino que es fantástico, que es amigo de Luciano Lutero, y publican cosas que les gustan a ellos, ¿no? Y son muy simples en su explicación de cosas complicadas. Y entonces, él escribió que la empatía, dice, tal vez la empatía se trate menos de comprender al otro que de poder despegarse de la intención de intentar comprenderlo. Y ayer entendí todo lo que decía este pedazo de explicación, porque cuando la práctica que estás haciendo en el diplomado, tienes que escuchar a la otra persona, la premisa es que te va a contestar cosas que tú tienes que documentar. Eso quiere decir, tienes que ser muy fiel con la información que te dé para poder atestiguarlo. Eso quiere decir regresársela de la misma manera en la que te la dio. Mismo tono, mismo énfasis, misma entonación. Y entonces, el otro, con sus propias respuestas escuchadas en boca de alguien más, empieza a sanar. Me pareció muy interesante. Y me di cuenta que todo el mundo usamos la empatía con la única intención de comprender a alguien, para sentir por él o condolerte con él o compadecerte, ¿no? Y de pronto trata por alguna razón de conectar a través de lo que parece ser una identidad compartida, ¿no? Como que, pues, si yo te entiendo y tú me entiendes, entonces esa sensación de conexión viene de que yo pude ponerme en tu lugar,
tú te puedes poner en el mío, cosa que es imposible, y de ahí avanzamos, ¿no? Y digo, qué raro, o sea, yo nunca he podido entender a nadie por más que he intentado. O sea, lo puedo escuchar y lo puedo acompañar y puedo llegar a estar de acuerdo en la motivación, si es que se ve como te lo narra, o no estar de acuerdo, pero en realidad sigo sin saber a profundidad lo que implica ser parte de ese proyecto de vida. O sea, de afuera, pues sí, pero en sus zapatos, como te dice la gente, imposible. Tendría que yo dejar de ser yo en mi totalidad, o sea, quedarse el cuerpo vacío de identidad o de habitante para llenarme de ti y todo lo que implique eso y luego entonces poder hacer como que soy empática, ¿no? Cuando leí la frase y que dice que se trata de todo, menos de tratar de entender al otro y no nada más eso, soltar la pretensión de intentar comprenderlo. Ayer en la práctica fue evidente, ¿no? O sea, yo no quería entender a mi contraparte, que además era colombiana, usábamos un idioma incluso totalmente diferente, o sea, había palabras que no sabía qué eran, ella tampoco sabía qué eran las mías, y duramos platicando 25 minutos cada una respondiendo a un número de preguntas, y documentando con veracidad, pues lo que la otra persona decía. O sea, yo typeé cada respuesta que me dio. Y cuando la tuve que representar, eso quiere decir, te piden que tú presentes a tu compañera y uses las palabras que ella te dio en su propia definición de sí misma. A mí se me hace fácil, pero yo tengo un entrenamiento muy largo en escuchar. O sea, no sé cómo llegó ese lugar a mi vida en ese momento en el que hice ese taller larguísimo de escucha, y me es muy fácil poner atención focal, o sea, no necesito tener mi pensamiento activo para poder escuchar a otra persona y que diga lo que tengan que decir o quiera decir, sin que mi opinión intervenga en nada. No hay nada que yo pueda opinar que me haga estar más próximo de ese otro ser humano, que no sea simplemente escucharlo. Entonces, erosionar la empatía, y hoy creo que le puedo dar esta nueva dimensión, no nada más es que seas víctima de cierto número de eventos traumáticos o violentos o distantes, o eventos que generen alienación, o que te estrujen la vida, o que te hagan sentir un alienígena en tu propia casa, sino estar acompañado de gente que cree que siempre sabe lo que estás diciendo. O sea, ese creo que sí puede ser el peor lugar y la peor forma de generar trauma en alguien, ¿no? Es cuando tú estás tratando de expresar algo que ni tú mismo entiendes, por eso lo estás tratando de expresar. Y estás tratando de, como decía Alfonso ese día, de narrar una historia para hacer sentido de tu vida, darle un peso o un significado. Y hay un otro enfrente que de manera flagrante te devalúa a su propia comprensión. O sea, no importa qué quieras decir tú, quién quieras ser tú, cómo te quieras comunicar tú, el otro asume e interpreta que te conoce, que sabe más de ti que tú mismo, que entiende mejor que tú tus propios procesos y luego, ¿por qué no se aventura a explicártelos? Entonces, esa sensación de invalidación o de invisibilidad o de despojo del propio conocimiento de ti mismo debe de ser tan doloroso, y creo que todo lo que lo hemos experimentado, sabemos a qué me refiero, que llega un momento en el que el hablante, si tiene un pésimo escucha como el que acabo de describir, que es increíblemente erosivo, va a dejar de hablar. O sea, ya no se va a comunicar. Entonces, a ver, ¿a qué voy con esto? Aquí todos tenemos hijos. Y los que no tenemos hijos, hemos sido hijos. Para los que tenemos hijos, esto que estoy narrando en este momento como parte de un podcast, es importantísimo que tomemos en cuenta que jamás vamos a saber qué lo mueve, cómo lo mueve, desde dónde lo mueve y para qué lo mueve su proceder en la vida. El único que tiene respuesta para eso
es quien experimenta la vida que trae puesta. Por más que sea mío de mi sangre, mío de mi parir, mío de mi familia nuclear, mío porque soy suyo. O sea, cualquier forma del mío implica el 100% de las veces otredad. No importa que sea tu parido, tu sangre, tu familiar, es un otro. Y desde su otredad, que nunca vamos a entender, va a experimentar la vida de una manera tan particular y tan única y tan irrepetible, que ni aunque sean hermanos dentro de la misma casa, de la misma edad, gemelares, con los mismos papás, van a tener la misma experiencia. Entonces, hay un momento en donde siempre la gente me pregunta, Vanessa, pero, o sea, en el periodo de la adolescencia, por ejemplo, que todo el mundo le tiene terror a eso, ¿no? O, no sé por qué, porque son fantásticos los adolescentes, pero como que les da pánico no entenderlos. O les da pánico que el adolescente no entienda al adulto, ¿no? Y pienso, es que no estamos nunca para ser entendidos, ni interpretados, no le vamos a atinar. Estamos para ser escuchados y acompañados en un andar paciente que nos lleve de la mano a siempre sentir cercanía, a pesar de no coincidir, o a pesar de no estar de acuerdo en las cosas, o a pesar de diferir de manera agravada acerca de cualquier tema, ¿no? Cuando he podido practicar esto en mi casa, sin que me ataque mi parte maternal de la metáfora de la madre, ¿no? Que cree que sabe y conoce todo de sus hijos y que los lee y que les adivina el pensamiento y que como los trajo dentro, sabe todo de ellos. Cuando esa idea mía no me ataca y puedo distanciarme de ella y operar como la acompañante o como decía ese video que les platicamos alguna vez, el pastor de las ovejas sin quererles decir a dónde y cómo y cuándo y nada, el resultado ha sido maravilloso. Se abre la confianza, se genera una sensación de sosiego en la conversación. Hay otro tono y otra cadencia en la enunciación de las cosas. La sensación de poder abrirte a expresar todo lo que quieres expresar se manifiesta, o sea, se vuelve una posibilidad. Y curiosamente, si están buscando conexión, ahí se da. O sea, ese es el momento en el que sucede. De cualquier otra manera, un hijo que viene y te dice, no, es que se me rompió el corazón porque estaba yo enamorado de una persona que no conocía y siento que me voy a morir. Y tú le dices, ay, se te va a pasar. No, hombre, a mí también me pasó eso como 7 veces, pero no, vas a llorar en la regadera tantito y eso, pero luego ya, no, hombre, ni te vas a acordar. Y digo, o sea, ¿qué acaba de suceder, no? Aparentemente es que le está ayudando, ¿no? Con las mejores intenciones, ¿no? Pero la verdad es que le acaba de arruinar la vida. O sea, lo acaba de erosionar diciéndole, nada de lo que tú sientes y has experimentado y vives es importante. Lo importante es que esto que te pasó no te pasó como tú crees que te pasó, ni duele como tú crees que duele. Fórmate, que hay una fila de gente como yo a la que ya le pasó más veces y mira, ve qué bien estamos en el futuro. Y no te preocupes porque si te rompen el corazón todo se puede reparar, ¿no? Pero digo, ¿a qué momento se nos ocurrió no nada más callarnos a la chingada y sentarnos a llorar juntos, a tipo oír canciones depresivas o lo que sea que la persona quiera hacer, ¿no? Entonces, ayer cuando hay un resumen de todas las personas que tuvimos pareja para escucharnos entre nosotras, y tienes que hacer como un vaciado reflexivo, te das cuenta que el porcentaje más bajo de la gente sabe documentar sin interpretar absolutamente nada. Eso quiere decir sin agregarle ni quitarle nada a lo que la otra persona decidió decir acerca de sí misma. Ni una sola palabra diferente, ni un sinónimo, ni una interpretación metafórica, ningún símil. O sea,
dijo verbo y dijo verbo. ¿No? Dices, bueno, sustantivo o tu interpretación del error. Y la otra cosa que me pareció maravillosa fue que si hacemos el trabajo personal lo suficientemente dirigido hacia soltar, el hecho de que a mí me hayan representado, eso quiere decir, me hayan presentado al resto de mis compañeras sin yo poder hablar, y la otra persona, habiendo hecho el trabajo de decir lo que yo contesté cuando me preguntó, y que no usó prácticamente ninguna de las palabras que yo usé porque ese vocabulario no lo comparto, ella es colombiana, me dejó exactamente igual de quieta que si hubiera dicho lo que yo hubiera dicho de mí. Eso quiere decir, va a llegar un momento en donde el trabajo personal te alcance y puedas estar en perfecta quietud con lo que el otro quiera interpretar de ti, aún así no le atine. Entonces, creo que este tema, que es un tema común de preocupación amplia en todos los aspectos de nuestras vidas, es algo que deberíamos de nombrar, nada más para que la gente que nos escucha, si lo identifica en su proceso, sepa dónde hay una oportunidad para parar. Y ese parar puede ser un parar muy sosegado, o sea, puede ser un parar muy quieto, vamos a decirlo así. Estoy en shock, porque ayer hablé con mi hijo y acabas de describir mi conversación, pero la mala, ¿no? O sea, no la que hubiera querido tener. Entonces, sí fue una de esas donde yo ya estuve donde tú estás y no está tan grave y vas a ver que todo va a salir. Y él se quedó insatisfecho. Claro. O sea, yo sentía que él estaba insatisfecho y yo también estaba insatisfecho. Pero no podía parar. O sea, era terrible porque nada más lo trataba de mejorar y la cagaba peor. Entonces, como que veo que es como uno de estos egos virtuosos que sí tiene la mejor intención y lo que tú quieras, pero lo único que tenía que hacer era quitarme y decir, aquí estoy. Uh-huh. Pero algo, o sea, eso no, en mi cabeza no era suficiente. O sea, tenía que de alguna manera ofrecer algún tipo de alivio a una situación que yo consideraba que requería de alivio. Uh-huh. Porque él tampoco estaba pidiendo ni consejo ni alivio. Pero otra vez, yo creo que en esta identidad de papá, que está aquí porque tiene más experiencia o lo que tú quieras, pues vino a cagarle la fiesta al pobre chamaco. Bueno, o sea, piensa que no ha habido... Esto es para alivio de todas las personas que hacen o deciden tomar la alternativa de no desprenderse de la necesidad de comprender al otro, ¿no? Que somos casi todos. Pero piensa que nunca hemos usado un modelo diferente. Ese es el modelo a seguir y es el modelo que también quien recibe conoce. Entonces, es esperado de nosotros actuar de esa manera. En el momento en el que empieces a actuar de otra y seas mejor escucha y estés más atento a otras cosas y, como decíamos en la clase de la reevaluación siempre, que puedas ser capaz de escuchar sin ti, ¿no? O sea, que tú no te traigas a la ecuación de la escucha porque tú llegas con ruido y opiniones y juicios y cuanta madre. Y que te dejes afuera y entre solo tu capacidad atenta y dispuesta y que no asuma nada. La sorpresa más grande no es para el que lo está haciendo, o sea, para el que está practicando aquietarse, regularse, escuchar sin su opinión. Es para el que está de frente, que jamás nunca ha recibido una escucha atenta. Es súper alarmante cuando te pasa la primera vez, y aquí hemos hecho a veces ejercicios de eso, ¿no? En el taller, en donde te sientas enfrente de una persona que tiene la instrucción de no poder interrumpirte con nada, ni un gesto, ni un sí, ni un no, ni un movimiento de ceja, ni una sonrisa, y es extremo, ¿no? Porque eso no es en la vida real, pero lo hacemos así para que se vuelva evidente el ejemplo. Y entonces la persona que está hablando tiene una escucha absolutamente entregado al proceso de escuchar, y el que habla se empieza a sentir súper incómodo porque no está acostumbrado a que lo interrumpan y a tener una cierta respuesta o una cierta
sensación ok, claro, sí, te entiendo, estoy de acuerdo, a mí ya me pasó. Eso es lo que se espera, ¿no? Cuando eso no pasa y tú estás en este lugar de absoluta entrega para que el otro termine de decir lo que quiera decir como lo quiera decir, y en tu cara no hay ninguna eventualidad que diga o así, no hay de nada de eso. El otro, cuando se alarma, se calla. Dice, lo estoy aburriendo, no me está poniendo atención, está enojado, no me entiende. Y es porque no tiene interrupciones. Entonces, tanto el que escucha como el que habla se tienen que reformatear y tienen que buscar una nueva manera de escucharse y no nada más tomar turnos para escucharse, sino que tienen que aprender a volverse responsables al hablar. Eso quiere decir que entiendan que el que escucha no tiene la obligación de entenderlos, que están hablando con una persona presente, aceptante y amorosa, que está ahí para ti, pero que en realidad tú te tendrías que estar escuchando para ver qué de todo lo que estás diciendo se vuelve la respuesta a tu inquietud, ¿no? Y eso por teléfono es difícil. Entonces, hay cues, vamos a pensar, o sea, hay señales. Entonces te está diciendo, no, es que tú no entiendes porque aquí yo y no me gusta y estoy lejos y extraño o no extraño y ya me aburrí, no tengo dinero o sí tengo dinero y no sé en qué gastármelo, lo que sea que sea. Y tú tienes que estar haciendo una sensación de reconocimiento con la voz. Uh-huh. Ajá, es esa. Ajá. Ajá, sí, te estoy escuchando, sí. Verde, si te dice, no sé, es que no sé si quería comprar una sudadera verde. Estoy muy confundido. Una sudadera verde y va a seguir. Entonces, yo nomás le estoy dando lo que me estoy atestiguando, le estoy regresando lo que me está diciendo. Si los escuchan lo suficiente, ellos solos van a cerrar sus ciclos, se van a arreglar, van a decir que ya saben qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, y te van a decir que bueno, que qué a gusto platicaron. Tú no hablaste. Entonces, ¿qué pasa cuando decides que esa es tu nueva forma, no de hablar, de escuchar? ¿No? Y en mi experiencia, entre más escucha practicas, mejor hablante te vuelves. O sea, entre más atento a escuchar al otro estás, mejor te vuelves en el arte de comunicar. Porque ahora sí estás comprometido con lo que estás diciendo, porque ya has estado del lado del que ha escuchado lo que tú estás a punto de decir un montón de veces, ¿no? Pero todo es silencio. Es que me estoy dando cuenta que especialmente con mis hijos, soy una pésima escucha. Pésima. Porque en todo momento quiero pues, aliviar la preocupación. Sí. O sea, digamos que lo hago con las mejores intenciones. En una falsa empatía. Ajá. Pero me doy cuenta que estoy invadido por mi narrativa sí. de lo que les está pasando a ellos. Sí. O sea, la empatía es no interrumpir. Ya. En términos, pero interrumpir no me refiero a verbalmente, ¿no? Que eso es como muy evidente. Es no interrumpir ni con el pensamiento, ni con el lenguaje no verbal, ni con algún tipo de juicio filtrado a través de la mirada. O sea, hay muchas formas de interrumpir. Y una persona empática sabría que si lo interrumpe, hace que su angustia continúe, que la lastimadura que siente se sienta más profunda y que su ego, digamos, en lugar de adelgazar, tome más fuerza y capacidad y peso, ¿no? Entonces, cuando aprendemos a no interrumpir, y es que es difícil, o sea, con los hijos es muy difícil hacerlo. No, nunca he encontrado un lugar más difícil que con los hijos. O sea, es el lugar en donde más endebles somos y donde más rápido entramos en procesos de miedo o de profunda preocupación o frustración, como que quieres resolverlo todo rápido para que estas personas no sufran y sigan su camino con una sensación de ligereza y alivio, ¿no? En realidad no existe esa vida. No hay una vida en ligereza perenne y alivio constante y ser esta como manifestación
de la dicha y el gozo 24 horas. Y no tienes tal poder de todas maneras, ¿no? Sí, no, ni cercano. Ni cercano a la P. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando entendemos que la empatía es esto y no queremos erosionarla? O sea, no queremos devastar el proceso al grado de que la persona ya no quiere hablar con nosotros o no quiere hablar del todo. Y empiezas a entender que tienes que soltar el control, que no tienes, pero que crees que tienes, sobre el destino de los hijos. Que eso es una cosa increíble, ¿no? O sea, pienso en el Dani mucho cuando como que ha logrado trabajarlo bien, pero en el caso nuestro, pues nuestros hijos van y vienen, digamos. Viven cierto tiempo en la casa, luego van a estudiar afuera, luego regresan a estudiar afuera. Son como más grandes. La hija del Dani es chiquita y vive fuera de su zona de control. Vamos a pensar que vive en otra casa, en otro estado de la República. Y a veces hemos tenido conversaciones muy largas sobre no importa qué haga, presencial o a distancia, lo único que hace que Aisha sienta una conexión y cercanía con su papá es que cada vez que el Dani hable con ella, el Dani sea el güey ese empático que la escucha, no le interrumpe, no le da instrucciones, no le dice qué hacer. Porque de todas maneras, por más que aún vivieran en nuestra casa, están fuera de nuestro control. Entonces, cada vez que en las clases del taller hay señoras que me dicen que no están pudiendo porque no están pudiendo controlar, no sé cómo, la idea era que sí podían, y ahora tienen hijos que ya no se esconden para hacer lo que quieren hacer, ahora ya, pues ya lo hacen sin que esconderse, que eso es infinitamente mejor a no saber. Y ellas creen que perdieron el control. Y le digo, no, es que no tenías control. Esto que te está pasando, según tú, ya venía pasando y de todas maneras iba a pasar, tú estuvieras presente o no. Y lo que se vuelve inquietante es que jamás queremos averiguar qué es lo que a ese otro lo lleva a tomar decisiones como las que está tomando. Y si algo nosotros podemos hacer para remediar nuestro comportamiento o nuestra participación en la toma de esa decisión, ¿no? No se nos ocurre eso, se nos ocurre que le queremos dar una lección. Uh-huh. Entonces, mucho de la comunicación honesta y comprometida y transformadora es cuando podemos estar en la vida del otro, siempre averiguando si nuestro proceso de ser invasivos, dizque queriendo ayudar, ¿no? Pero invadiéndolos con prejuicios y incapacidades, y miedos y previsiones de lo que según nosotros les va a pasar, está ayudando o está fomentando que su comportamiento tenga un cierto tinte y que si nosotros nos quitamos eso podría cambiar. Entonces, esa conversación sí la queremos tener. O sea, sí queremos saber si nosotros de alguna manera estamos recurriendo a nuestras metáforas chafas de padres, madres o educadores o proveedores o la que cada quien tenga. Y eso es lo que está haciendo imposible el tránsito de esa persona a su mejor posibilidad de vida, ¿no? Entonces, hay mucha chamba. Ser papá es bien difícil. Bueno, pero un poco en la compañía y si vamos acoplando la escucha, la distancia amorosa y todos los temas que hay en el taller, como diciendo, bueno, si te vas pudiendo acompañar a la gente, que eso, me acuerdo ahora que escuché acá una conversación que tuvo Alejandro ahí en el gimnasio el otro día, ayer, que dice que ya no lo iba a pelar en el entrenamiento. Sí. Y de tanto acompañarlo nada más, como diciendo, siempre estar ahí para lo que sirva, para lo que necesite, te volvés a acercar, ¿no? Porque si, bueno, ya escuchás un poquito al otro y si, bueno, no, me vuelvo a acercar. Yo creo que él ya terminó de hacer el proceso de descubrir cosas o de investigar las cosas que tenía que investigar. Y eso a él te hace sentir tranquilo en ese momento. Y yo siempre voy a estar ahí como diciendo, bueno, vamos a corregir esta parte de acá y nos acompañamos y decimos, ya pasamos un rato más juntos y le vamos sumando a ese proceso. No necesariamente
porque yo esté del otro lado dando treleu, quiere decir que yo esté encima de la gente todos los días diciéndole qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Para nada. Bueno, en su momento tendrás que descubrir cosas solo y yo ahí, bienvenido, ahí acompañándote, y capaz que aprendemos algo juntos y salgo hasta beneficiado yo también. Que siempre salgo beneficiado de todas las cosas que andan investigando. Con Aisha me pasa exactamente lo mismo. Gracias a Dios, por un lado es bueno que esté en Cancún viviendo de lo que le toca vivir, y yo de este otro lado como diciendo, bueno, poder hacer todo este trabajo que vengo haciendo desde el día que empecé el taller, para poder tener esa parte de decir, bueno, de poder escuchar y de poder vivir más cosas a pleno y servirle de mejor manera, porque si bueno, capaz que está estorbando ahí con las ideas viejas que a uno le dieron o le impusieron, o era la forma de enseñar de antes, y volvés otra vez a pasar a cometer el mismo error que fueron cometiendo los antepasados, ¿no? Uh-huh. Me pasó también en la semana cosas de la misma magnitud. Si hubiese sabido esto hace mucho tiempo, me hubiese ahorrado un montón de peleas, porque ya de lo que vaya a decir el otro, de lo que puede llegar a decir de uno, de cómo lo describe, sí, es parte del otro, como diciendo, bueno, ok, ¿qué quiere que te regrese una contestación de lo que vos pensás de mí, pero tuya más que sí, mía? Así que como que palomita ahí, porque bueno, ya nomás le mandé un ok y bueno, nos vemos el sábado para desayunar. Y no sé cómo lo habrá interpretado. Fíjate que eso que dices es bien difícil cuando tiene que no ser importante para ti la percepción que tengan otros de quién eres, ¿no? Pero eso se logra y se consolida cuando tú entiendes que del otro tú no sabes nada. O sea, que tu percepción del otro siempre está equivocada, ¿no? Y que la vida te sigue sorprendiendo, porque por más que tú crees que los conoces, siempre algo nuevo aparece y dices, ay, esto no lo conocía, ¿no? Esto no me había dado cuenta. Y creo que si hacemos eso en reversa, o sea, si yo estoy segura que por más que con ustedes pase más tiempo que con nadie en el mundo, porque estamos todo el día metidos en la oficina, no los conozco. O sea, hay días que me sorprendo un jueves y digo, no, pues qué bien, bueno, mucho gusto, ¿no? O sea, que a toda madre que resulta que este eres tú. Porque es emocionantísimo entender que no somos estáticos, que siempre estamos en constante transformación y cambio, y que sería imposible que pudiéramos meter a alguien en una caja en 1980, como si fuera una Barbie o un Transformer, y que lo sacáramos en el 2024 y estuviera de la misma manera, ¿no? O sea, sí, pues en el caso de una Barbie o un juguete, lo que sea, sí, pero en el caso de un ser humano no cabría ni en la caja. O sea, ya lo hubiera roto, la caja estaría desbordada. Eso es exactamente lo mismo que pasa con la percepción, que la percepción insiste en mantenerse como una cosa fija. Cree que si le atina y entiende y lo puede dibujar y lo agarra, ya chingó, porque eso le da tranquilidad, es mucha certidumbre, ¿no? Que dices, ya lo conozco y crees que eso ya se queda contigo y que así se va a quedar esa persona porque así conviene a tus intereses. Y no te das cuenta que en la más mínima variación del exterior, el clima, una muerte, un distanciamiento, una sorpresa, una pérdida de dinero, un reencuentro, esa persona se va a transformar inmediatamente en otra cosa. Y en esa certeza, que sí es certeza, el cambio y la transformación constante hasta la muerte, que sabemos y reconocemos, pero como que no le damos mucha validez, podríamos decir, bueno, pues es que este era el Dani hoy. Deja tú en el hoy, ahorita. En 10 minutos que me lo encuentre en la escalera, vete a saber quién chingados venga, ¿no? Y con esa misma apertura y sensación de confianza, no en que el otro no va a cambiar, en que el otro siempre va a ser otro. Deberíamos de abordar a la gente en general, o sea, deberíamos de querernos sorprender
cada vez que alguien viene y te muestra algo suyo que no conocías, ¿no? Ahora, entiendo que hay actitudes que son predecibles en todos nosotros, pero eso no está peleado con que hay otras que están constantemente transformándose. Entonces, la mezcla siempre va a ser diferente. Piensen en una mezcla de colores, ¿no? Si tú le pones, no sé, rojo y blanco, te sale rosa, ¿no? Pero, pues, le puedes dejar la misma cantidad de blanco, pero seguirle poniendo puntitos de rojo. Y eso se va a intensificar. El rosa va a ser diferente. Uno era rosa palo, ahora vas a tener rosa fuchsia, no sé, cosas de esas, ¿no? Y creo que ahí es donde está la verdadera esencia de cómo nosotros, como seres humanos, vamos tomando diferentes tonalidades a lo largo de nuestras vidas. Es más, ese rojo con blanco, luego imagínate que ya está súper rosa fosforescente y alguien decide que le va a echar blanco bien cabrón y otra vez lo va a regresar a hacer rosa palo. Pues sí, es que esto también es una posibilidad. Pero nosotros creemos que el blanco y el rojo inicial se va a quedar así exactamente para toda la vida. Pues se va a plastificar esa pintura si no le vuelves a hacer nada. O sea, yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? Si alguna vez tomaron una clase de pintura o pintaron algo en la escuela, si tú no le seguías moviendo y le seguías echando y le ponías... Se hacía dura. Y se quedaba plastificada, literalmente. O sea, ya no la tienes que tirar a la basura. O sea que en términos prácticos tendríamos seres humanos plastificados que tendríamos que tirar a la basura porque no hubo ningún cambio sucediendo en ellos que les permitieran seguir en constante movimiento, avance y transformación. Y si eso es tan fácil de entender con una imagen, una idea, así como esta de la mezcla de los colores, ahora pensamos en los hijos, porque nosotros ya llegamos a una edad en donde ya no nos podemos envejecer, ¿no? Pero de los 0 a como los 26 años, 27 años, los cambios son radicales. O sea, no nada más es blanco y rojo, le echan verde, amarillo, café, lo tiran, lo vuelven a hacer, le ponen aguarrás, pintan con brocha, pincel. O sea, hay una constante carga de descubrimiento en la vida y eso hace que estas gentes se renueven todo el tiempo. Y nosotros queremos que el monigote se quede igual desde los 2 años que te caía perfecto hasta que tú envejeces y te mueres. Digo, no, pues, o sea, ni comprando un perro jala, ni con una planta, no hay manera. O sea, tendrías que vivir solo entre objetos inertes que hicieran las veces de inmovilidad para que tú sintieras tranquilidad cuando entras a tu casa y estés lleno de puras piedras. O sea, que hasta tu cama son piedras, ¿no? Sí, es muy interesante. Es una cosa que vale la pena atender, sobre la que vale la pena mucho reflexionar y sobre la que nos tenemos que entrenar. O sea, en esta sí se entrena uno. Uno practica y practica y practica. Y toma a su favor, por más doloroso, incómodo, inquietante, desacomodador que sea, tenemos que tomar a nuestro favor todo lo que ese cúmulo de descubrimientos traen, porque eso mejora nuestra relación con nosotros como hablantes, pero la transforma por completo de nosotros como escuchas. Y creo que lo que más vale la pena en la vida no es aprender a hablar, es aprender a escuchar. Y de esa no se salva nadie, porque eventualmente un día te chingas si no hiciste la tarea y la vida te sienta y te pone a escuchar. Y aunque no quieras. Pues el tiempo que te sobraría, ¿no? De dejar de interpretar cosas del otro y nomás repetir de lo que me contaste nada más. Bueno, si querés que te escuché, te repito exactamente lo mismo que me contaste y ya no interpreto más nada. Fin de la conversación, pasamos a lo que sigue. A lo que sí. Hay la pregunta está incomodísima que tiene que ver con eso que dices, ¿no? Una persona habla y luego termina de hablar y tú pues, estás escuchando. Y tu pregunta obligada es ¿y qué quieres hacer? O sea, con todo lo que me acabas de decir, ¿tú qué quieres hacer? Y esa persona tiene que escoger qué quiere hacer. Ya habló, ya fue, ya vino, ya destruyó, construyó, ya mató, revivió. Ya hizo todo lo que tenía que hacer con ser hablante. Y si en algo vas a poder intervenir, es en devolverle ahora el habla para que
si tiene algo que quiere agregar y ahora qué quieres hacer y tú qué quieres hacer, retome su habla para encontrar su propia solución, ¿no? Entonces, el trabajo de escucha es muy comprometido, es algo que es muy valioso, toma mucha de tu energía, escuchar con eficiencia, pero creo que lo que más grato es que mientras más escuchas, más empático te vuelves, porque no puedes intervenir y no tienes intención de entender, sino de acompañar para que el otro se entienda, no para que tú lo entiendas. Y nosotros hablamos para que el otro se aclare ante nosotros, nos explique quién es, estemos de acuerdo, corrija si no nos conviene, arme una otra retórica de quién es para ver si ahora sí le atina y luego se vaya devastado a su casa porque se siente profundamente desconectado de todo. Digo, no mames, pues hay dos opciones, ¿no? O lo hacemos súper increíblemente bien, o sea, empáticamente, o lo hacemos de la súper chingada y nos vamos quedando solos. Y por solos no digo en esta sensación grata de autoacompañamiento, sino aislados de cualquier tipo de comunicación, porque nadie quiere hablar con nosotros, porque somos una hueva. Entonces... bueno, y esa ayuda que vos supuestamente estás teniendo con la otra persona porque le estás interrumpiendo toda la conversación, a la otra persona lo aleja de su propósito, claro. Diciendo, bueno, ya no sabe ¿para dónde iba? ¿Para dónde iba? O sea, no sabe ni él para dónde va y más con la conversación del otro ya tiene dos cabezas en una. Así es. Más de... ¿Y sabes qué pasa? Que entre más confundes al hablante, el hablante que está habituado a complacer, que es la mayoría de la gente, va a tratar de agradarte con su conversación para que lo quieras. Y esa madre es tristísima. O sea, ya no va a hablar para entenderse, va a hablar para encontrar aceptación y amor. Y Dios mío, pues entre más tiempo pasemos confundidos, más erosión generamos. Y por eso regreso a la propuesta inicial con la que empezó esta grabación. O sea, lo más erosivo que podemos hacer es no saber escuchar. Eso es lo peor. Entonces, ¿tienen alguna cosa que quieran que agregar? Ya estamos, ¿no? No. Bueno, nos vemos el viernes de la semana que entra. Les mandamos besos.